Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad. Todos los días, bienvenidos en especial a este episodio número 8 de Tu Zona de Magia, programa que todas las semanas, los lunes, a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, 9 de la tarde o 9 de la noche, hora central de Europa, conjuntamente presentamos Mireia Machillo. Hola, ¿qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Hola Ángel, muy bien, muy contenta de estar de nuevo con todos nuestros oyentes. A ver qué aprendemos hoy con Enrique. Como siempre, seguro que muchísimas cosas, efectivamente, porque Enrique pues es sin duda un pozo de sabiduría y de experiencia, pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Solamente recalcar, como yo siempre explico, estamos al mismo tiempo, de hecho, retransmitiendo desde Estados Unidos, desde América, desde las Américas y desde Europa. Soy conocido yo aquí en Estados Unidos, en Dallas, Texas, y en Estados Unidos, en el mundo de los negocios, como el confidente de los CEOs y conocido en América Latina como el cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Y hoy efectivamente, tenemos a Enrique Flames con nosotros. Enrique, bienvenido nuevamente a Expansion Network. Qué gusto tenerte otra vez. Bueno, pues la verdad, mucho tiempo sin veros a los dos y ha sido un placer pues visitaros y compartir con vosotros porque sois verdaderamente un gran exponente, el último bastión de la resistencia, o por lo menos yo así lo veo, ¿no? Estamos trabajando todos juntos en resistir, si se puede decir así la palabra, porque no sería, como vamos a ver un poquito más tarde en esta charla, pues resistirnos la palabra, pero en su contexto podemos llamarle así. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Adelante, Mireia. Tú, de hecho, tuviste la bendición de que en el volumen 2 de Sin Censura to You aportara, de hecho, Enrique, un maravilloso artículo sobre la ley natural. ¿Qué te movió, Mireia, a invitar a Enrique a tu libro? Bueno, me movió precisamente porque Enrique es uno de los pioneros, uno de los que primero empezaron a sistematizar una forma de enseñar, de formar en la ley natural, con sus técnicas, recogiendo todo el bagaje de su experiencia, de su investigación. Y sabía ya que tenía una academia con la que impartía todo este conocimiento. Y digo, ¿quién mejor que alguien que es formador en esto? Yo ya lo había escuchado en alguna entrevista que me había encantado y digo, nadie mejor que él, ojalá que me acepte la invitación y tuve la suerte que la aceptó y ahí está en Sin Censura to You, pues el artículo de Enrique, que claro, es una introducción porque la ley natural es un tema súper amplio. Y bueno, hoy le vamos a pedir también que nos haga un resumen, un poquito, para que la gente entienda, los que no se han acercado todavía a este tema, ¿qué es la ley natural, Enrique? ¿Y por qué es tan importante que la conozcamos? Bueno, yo tengo también escrito un libro sobre la ley natural que lo hice después de escribir el artículo. Me animé a escribir un libro con José Luis, un compañero, y bueno, pues quisimos dilucidar un poco porque hay mucho mito sobre lo que es la ley natural y también dependiendo de cada autor y en el contexto histórico, pues también hay autores ahí donde la ley natural pues es todo lo que a nosotros nos gusta que sea, pero por ejemplo existía la esclavitud, entonces era natural tener un esclavo. Sin embargo, pues bueno, hay muchos criterios que es todo lo que nos gustaría a nosotros que fuera la ley natural, pero básicamente yo creo que la diferencia entre lo natural y la ley positiva ahora es que lo positivo es un añadido, es un contrato, ¿verdad? Es algo que se le añade, por eso el término, supongo que será por eso, ¿no? El término positivo, porque es algo como que le añades, es algo positivo, algo que se le añade a lo que ya es natural. Por ejemplo, sería natural, ¿verdad? En ir desnudo por la calle, porque así venimos al mundo, pero luego en qué contextos, pues bueno, en ciertos otros contextos entendemos que no, que hay que, digamos, pues cubrir nuestras partes, nuestras vergüenzas y entonces se considera algo añadido, ¿verdad? A cómo vinimos. Entonces, cuando ese es el consenso,
de un pueblo el ir vestido, no mostrar sus vergüenzas, pues entonces ese concepto ético nuevo a cómo éramos cuando íbamos desnudos, pues entonces es algo añadido. Y así se van realizando las formulaciones de lo que nosotros entendemos en la evolución de una sociedad, de lo que es añadido, ¿cierto? Y entonces eso también sucede en el derecho, lo que se va añadiendo según los usos y costumbres, y entonces se va añadiendo pues una serie de criterios, en este caso son normativos, donde queremos ordenarnos por... ¿no? Pero sin embargo el problema que tenemos aquí es que desde hace un tiempo ese contexto normativo ya no es lo que nosotros queremos, sino lo que nos están imponiendo. Y entonces a partir de ahí surge la ley natural como una consecuencia de lo natural en contraposición a lo impuesto. Bueno, eso es Entonces, lo que es. cuando, Sí. cuando hablas, Enrique, o haces esta diferenciación entre ley natural y ley positiva, la ley positiva sería como la ley a la que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando dicen, no, tienes que cumplir la ley, ¿no? Estamos obligados a cumplir la ley, ¿no? Nos regimos por un determinado, no sé, conjunto de leyes. ¿Esa sería la ley positiva para que la gente que nos está escuchando nos entienda? Sí, bueno, en realidad esto es un gran desconocido todo este tema, ¿no? Porque los que son letrados hoy en día, pues bueno, supongo que tienen alguna idea, pero han entrado dentro de un rango como socializado de lo que es el derecho. Entonces, el derecho, en realidad ellos creen que es la aplicación de la normativa vigente y su estructura, pero eso no es el derecho. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto, alguien puede estar completamente en oposición a lo que yo digo y lo entenderé y también lo respetaré. Pero el derecho es algo que nosotros, y si hablamos del derecho natural, entonces lo natural es que nosotros, por ejemplo, podamos tener una disputa en la familia simplemente cuando alguien se come el yogur que nos toca a nosotros o un tarrito de, no sé, de chocolate que hemos comprado y viene y se lo come otro de tu familia. Entonces entra una disputa y ahí naturalmente estamos ejerciendo nuestros derechos y en esa disputa se está debatiendo con la contraparte cuál sería el derecho de que tú te comas esto o no te lo comas o en qué términos te lo puedes comer. Entonces el derecho es algo que aplicamos todos los días, todos. Ahora, cuando tiene carácter normativo estatal, entonces ya aparecen los abogados y toda una serie de parafernalia ahí que entiendo que tiene sus funciones. Pero el derecho es algo que todos los días utilizamos todos porque es la base de nuestra existencia, ¿no? En cada minuto, cada segundo, ¿no? Incluso cuando vamos a pasar la puerta del supermercado y alguien sale corriendo con su carro, tú te puedes molestar y decir, pero esto no hay derecho. Entonces es algo que aplicamos toda la vida. Cuando tiene ese rango normativo en el cual tú tienes que tener una licencia para ejercerlo, pues entonces hablamos de abogados, letrados, etcétera, pero realmente el derecho es algo que todo el mundo sabe aplicar a diario. Es cuando tiene ese carácter normativo y cuando tiene licenciaturas, cuando nosotros pensamos que esas personas están por encima de nosotros porque conocen ese rango normativo y entonces buscamos la aplicabilidad en el sentido de compensaciones por daños y tal. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este movimiento de la ley natural, etcétera? Bueno, veréis. En 1970 había un movimiento que se llamaba Freeman on the Land, que luego también pues generó otros movimientos como el movimiento de Taxer, etcétera, ¿no? Donde hubo un grupo de personas, entre ellos abogados, etcétera, que discutían o más bien cuestionaban la idea de que ningún hombre bajo la ley común, este movimiento nació en Estados Unidos, ¿no? Bajo el common law, vamos a diferenciarlo de la ley común porque tiene diferentes contextos, ¿no? En Estados Unidos el common law, lo que más o menos podemos comprender en su estructura histórica es que ningún hombre está obligado a nada excepto que él mismo lo haya contratado. Esta sería la idea general. Entonces, si tú no contratas últimamente lo que a lo que se te está obligando, ¿por qué se te debería de obligar? Y eso es un principio de libertad. Porque yo si no acepto esto se me tiene que obligar? Esa sería la idea. Entonces, se entiende
que para que alguien esté obligado debe de haber un contrato que te obligue. Entonces, de ahí nació el movimiento de taxer, que es en qué sentido yo tengo que obligarme a pagar una tasa, cualquier tipo de tasa o impuestos, etcétera, si yo no he firmado por ellos. Entonces, luego vienen muchas más, podemos decir, puntos de vista sobre diferentes obligaciones y cómo esas obligaciones deben de disputar o no se deben de disputar, si son bajo la ley natural o si son bajo la ley de contratos, etcétera. Eso ya todos son puntos de vista y aplicaciones de lo que sería el verdadero derecho. El verdadero derecho es este. Si yo no me he obligado, ¿por qué últimamente debería de estarlo? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, Enrique. Por ejemplo, si yo salgo, por ejemplo, a pasear y yo voy sin documentos, yo voy sin carnet ni nada, ¿ya? Y me para un policía y me pide la documentación y yo no llevo nada encima. En teoría dice la ley que debería llevarlo, pero yo no he firmado nada en ese sentido. ¿Qué me puede pasar o cómo me puedo yo defender usando la ley natural? Bueno, esto es algo que últimamente quiero pasar a explicar porque ha habido un momento donde hay a ciertas horas que pasan los trenes y si no estás a esa hora el tren te deja. Entonces hay un momento, yo creo que hemos tenido un momento en la historia del derecho reciente donde podíamos establecer nuestros derechos, ahora es demasiado tarde. Ahora creo que hay una imposición, una dictadura global de tal dimensión que es muy difícil luchar incluso con sus leyes, ¿no? Incluso siendo el mejor de los abogados o teniendo el mejor sistema de defensa, aún así es muy complicado porque el sistema está comprometido. Esto lo hemos visto en España, como por ejemplo con el juez Presencia, que está en la cárcel, un juez que ha denunciado a sus compañeros de cátedra por soborno, cohecho, etcétera, ¿no? Entonces, no lo sé exactamente porque no sigo el caso de forma directa, pero sí sé que un juez para quitarlo de sus funciones tiene que salir por el BOE, Boletín Oficial del Estado, y digamos que esto no ha sucedido, no ha salido el que haya sido descalificado como juez y por lo tanto sigue en sus funciones y en sus funciones tiene inmunidad. Y un juez con inmunidad nunca, bajo ningún concepto, puede entrar en la cárcel, y mucho menos sin una orden judicial de entrar en prisión. Bueno, pues ahí está en la cárcel. Y cuando esto sucede se llama inseguridad jurídica. Entonces, no solamente lo hemos visto con eso, lo hemos visto también con los rusos, ¿no? Hay rusos que han sido educados en Estados Unidos, nacieron en Rusia, pero están educados en Estados Unidos o en Alemania o en España o vete tú a saber y tienen sus yates o bueno, pues se los han embargado solamente por ser rusos. Entonces eso significa inseguridad jurídica. ¿Qué tengo que ver yo si soy ruso, por ejemplo? ¿Por qué he nacido allí para que tú me quites mi yate que yo me lo gané, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas cosas crean inseguridad jurídica. Y cuando hay inseguridad jurídica, entonces el método para que nosotros podamos, a través del derecho, reclamar nuestros derechos, pues se vuelve imposible. Entonces es como decir, bueno, hablarle de la Declaración de los Derechos Humanos, que no existía, pero a los alemanes en la época nazi, ¿no? Decirle, no, es que los judíos tienen derechos, ¿no? Entonces los nazis te dirían, pues no tienen ninguno, ¿no? Pero ¿dónde lo pone? Da igual, lo digo yo. Entonces, ha habido un tiempo donde de alguna manera creo que poder preservar y también compensar los derechos que tenemos agraviados, pues era posible, pero ahora entiendo que ya no es posible, que la dictadura ya está aquí y ahora incluso podría resultar hasta peligroso. Pero vamos a hablarlo. No sé si tiene sentido. Sí, cuando hablas de que es peligroso, me gustaría quizá dar un paso atrás para que un poquito la gente que nos está viendo, hoy en el episodio número 8 de Tu Zona de Magia aquí en Expansion Network, que pudieras decirnos o confiar qué llevó a Enrique a hacer lo que está haciendo hoy en día. O sea, ¿qué le motivó? ¿Qué pasó en tu vida, Enrique,
que hizo que tú hicieras y te dediques a lo que te estás dedicando hoy en día? Bien, bueno, en principio no sé si me estoy ya dedicando, porque estoy un poco abandonando eso y entrando en otro paso de la soberanía, que es la soberanía interior, donde la fuerza ya no está en el documento o en el instrumento jurídico, sino más bien en la parte interna, el desarrollo de la parte interna como fuerza, lo cual no quiere decir que los documentos no sirvan, pero lo que no sirven es en su ámbito jurídico, sino en su ámbito mágico, ¿no? La magia que viene de la verdad. Entonces, esto es un nuevo tipo de estructura que estamos buscando debido a que vemos el fallo o la falla del sistema en su aspecto jurídico para defender la verdad, por ejemplo, la del juez presencia, ¿verdad? Un juez honesto, una persona honesta que está defendiendo, está acusando a sus compañeros de cátedra de todo el fraude, de los sobornos, etcétera, pero no funciona, es decir, ahora está en la cárcel el pobre hombre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas de autodeterminación o soberanía, ¿qué podemos pensar? ¿Que porque somos soberanos eso no nos va a suceder? No, señores, estamos en una dictadura, entonces hay que entenderlo y hay que darse cuenta ya que estamos en una dictadura y acordaros de las palabras que el más fuerte de la especie es el que sobrevive. Entonces, si un documento jurídico, sea el que sea, con más fuerza, menos fuerza, basado en sus leyes o basado en la ley natural o basado en cualquier otra ley. Por cierto, tengo que decir que la ley natural solo tuvo una vez carácter normativo, rango normativo, es decir, que se convirtiera en norma. Pero ha sido una filosofía más que una ley. Entonces, si no tiene carácter normativo, no hay ley. Simplemente hay la filosofía de una ley, pero no una ley. Y esto hay que comprenderlo. Entonces, hay mucha fábula con esto de la ley natural desde mi punto de vista, pero claro, alguien puede perfectamente opinar lo opuesto porque es algo opinable desde el punto de vista que los diferentes autores, desde el principio Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, de la escuela de él, luego ya lo diré yo. Ahora tengo lagunas de memoria, como siempre en los directos. Pero bueno, no pasa nada. Como Suárez, como muchos autores que han habido, y cada uno tiene, la presenta de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, si la ley fuera una sola cosa, ¿cómo podría tener aspectos diferentes según los autores? Entonces, esto es algo interesante a comprender, que si fuera una sola cosa, y es más, si tuviera carácter normativo, podría ser identificado y llevado hasta el día de hoy, pero al ser simplemente una filosofía, entonces es interpretativo y el carácter normativo tiene que ser por nosotros a través del acuerdo, bien sea creando una nueva constitución basada en eso o lo que veamos que se puede hacer al respecto. Pero no es algo que tú dices, bueno, esto es la ley natural y ya está por encima de las leyes de los estados, eso hay que demostrarlo. Y bueno, no solamente demostrarlo, sino también tener criterios de aplicabilidad, sino de qué te sirve vivir en una filosofía que no va a ayudar mucho. No sé si me explico. Me gusta mucho el enfoque que le has dado al principio cuando estabas respondiendo la pregunta de Ángel, en el que te has planteado que, claro, entiendo que tú, la primera etapa en la que empezaste a investigar esto y a enseñar sobre esto, el tema de los documentos era importante, y yo siento que también sigue siéndolo. Pero claro, con toda la trayectoria y con toda la experiencia, has observado que también es muy importante la conciencia personal de que somos soberanos más allá de cualquier papel y de cualquier documento y cualquier ley. Entonces, entiendo, corrígeme si me equivoco, que ahora mismo estáis trabajando en empoderarnos en esa conciencia para que también todo nuestro ser cree una realidad favorable a esa soberanía y a esa libertad. No sé si va por ahí.
A ver, vamos a ver. Em, Mira, yo no sé si os acordáis vosotros, creo que todos tenemos ya una edad que en la que había muchos videoclubs y íbamos todos al videoclub a ver todas las películas y nos llevamos una o dos o tres a casa para un fin de semana. No sé si os acordáis, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos videoclubs quedan ahora? Entonces, ninguno. Y es simplemente porque la tecnología avanza y también la tecnología jurídica y también la tecnología social. Entonces, una tecnología social que tiende a la dictadura, ¿qué vas a hacer con un cassette VHS, ¿no? Si ahora ni siquiera existen ya los lectores de CDs, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con un cassette de VHS? No tienes dónde ponerlo. Y de la misma forma, cuando algo no es aplicativo, por muy bueno que sea, es decir, la película puede ser fantástica, pero el cassette de VHS no lo puedes meter en ningún sitio, no es aplicable. Entonces, cuando no es aplicable, simplemente su tiempo pasó. Y eso hay que comprenderlo. Y si no lo comprendemos, lo que sucede es que nos volvemos dogmáticos. Es decir, creemos en el dogma. La idea de un dogma es que nunca cambia. El fenómeno que produce el dogma es estático. Un fenómeno dinámico sería algo más científico. Es decir, si la estructura a la cual el dogma te invita no funciona, pues entonces es evidente que tienes que dinamizarlo, cambiarlo. Y eso es lo que yo veo ahora en el derecho, que los sistemas de soberanía y autodeterminación están colapsando, el mío también, pero esto es global. Entonces, si hay gente que sigue en el dogma de que unos documentos van a hacer que todo un sistema que es una dictadura se pare, pues buena suerte para vosotros, que tengáis muy buena suerte. Sin embargo, hay algo que es verdad, ¿no? Y es la verdad. La verdad es que nosotros hemos nacido soberanos y que si vamos a poner que la idea de Dios fuera real, ¿verdad? Yo no digo si lo es o no, vamos a poner que lo fuera y lo aceptemos, entonces, y que la Biblia fuera una expresión de ello, pues bueno, lo primero que dijo es que el verbo fue lo primero, ¿no? Así que el verbo fue lo primero es porque las palabras nos invitan a delimitar los conceptos, a delimitar lo que queremos o lo que vemos de alguna forma. Entonces, los documentos que yo hago, mi próximo paso es que esos documentos estén conectados con la energía de la verdad y no conectados a un instrumento jurídico que presuntamente en un estado dictatorial policial puede hacer algo. Yo creo que lo que puede hacer algo es la verdad que está más detrás de todo eso, que es la que tú has dicho, nacemos soberanos y que si tenemos que dar un paso hacia esa soberanía surge por decirlo, ¿no? Y qué mejor que decirlo en tus documentos. Entonces, pero no esperar que tus documentos van a tener un final feliz como como las películas de Hollywood. Estos son películas, no es la verdad. Entonces hay mucha gente en la tendencia de la soberanía que ellos entienden que porque tienen unos documentos ya está. Esto es falso. Esto no es la verdad. Y entonces sería muy hipócrita decir a la gente que hazte estos documentos y ya todo va a ir bien. Entonces esto, desde mi punto de vista, es o que tú eres un idealista muy fantástico o que estás loco, perdido, ¿no? Porque no es lo que sucede. Ahora, también voy a decir que no significa que esos documentos puedan funcionar en el caso A, B, C, D, incluso D, E. Pero eso no quiere decir que sea una fórmula matemática donde 3 más 3 es siempre 6. Esto no es así. Y esto, la soberanía y los sistemas de autodeterminación funciona. La gente se cree que ahí tú eh, sumas 3 más 3 y va a ser 6 y no funciona así. Entonces es un poco complicado porque en un sistema dictatorial, si alguien te dice 3 más 3 es 7, y si tú dices no es 6 y yo te lo demuestro, él te va a dar una cachetada y te va a decir es 7. Y si no, te va a dar 2 y si no te deja sin comer o si no te encierra o lo que sea. Y es lo que tenemos que comprender. Si no lo comprendemos, entonces vamos a ir muy mal. Hay que saber cuándo es el momento de sacar la verdad hacia afuera y cuándo mantenerla dentro, manteniendo tu poder dentro. Esto lo hemos visto en la guerra. Ahora recientemente, cuando Rusia se retiró de Jersón y la propaganda occidental empezó a decir que wow, se han retirado, vamos ganando, tomamos la ciudad más importante.
No, simplemente los rusos dijeron no es nuestro momento, vamos a perder muchos recursos y se han retirado al otro lado del río Dnieper, con lo cual ellos han salvaguardado su poder. ¿Y ahora qué sucede? Pues que están ganando, pese a toda la propaganda occidental, lo sabe todo, casi todo el mundo. Ya saben que la propaganda occidental está mintiendo y que es todo esto lo sabemos muchos, que todo esto nos dirige al colapso económico a través de una guerra de desgaste, ir poniendo dinero, 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 y un día dirán, bueno, ya no hay más dinero, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, nos llevamos la casa de todo el mundo, y sus coches y sus empresas y todo, lo ponemos al nombre del Estado, pero eso sí, seguiréis siendo vosotros los dueños, no os preocupéis, que esto es todo por la libertad de Ucrania. Y entonces nos quedaremos todos sin casas, sin propiedades y cumplirán su Agenda 2030 donde dicen serás feliz y no tendrás nada, o no tendrás nada y serás feliz. Donde yo creo que les faltan 2 letras, ¿no? Es decir, no tendrás nada y serás infeliz. Eso es lo que quieren decir, pero se comieron 2 letras. Entonces, bueno, la idea es que para recuperar ese poder, lo primero es tenerlo dentro. Y para tener dentro ese poder, no se puede ser una persona desequilibrada. Entonces, el desequilibrio pasa por manifestaciones de odio, enfado, agresión, y no solamente eso, sino una agresión desmesurada, loca, y la falta de responsabilidad de entender que tú eres responsable de eso, igual que yo, que lo somos nosotros, se ha creado, y también tienes la imposibilidad de ver ese momento tan malo como un momento de crecimiento. Si lo vieras como un momento de crecimiento, en ningún momento le podríamos denominar los malos tiempos. ¿Cómo vas a llamar malos tiempos a tiempos donde creces? Entonces, claro, desde mi punto de vista, esta parte interna se tiene que desarrollar si queremos una parte externa en concordante con nuestra vibración, con nuestra energía, y no puede surgir a partir del odio. Por ejemplo, en mi misma comunidad, bueno, hubieron problemas, no en mi comunidad, sino también he oído que en otras comunidades como OPPT, los jueces postales, que es otro sistema de autodeterminación y soberanía, ya hay varios jueces postales que entre ellos se matan diciendo que el uno es falso, el otro es falso, entre ellos se matan. En OPPT pasó lo mismo y en nuestra comunidad también pasó lo mismo. Ahora pues me quieren matar a mí. Y entonces, ¿por qué? Porque surge el odio. Por ejemplo, hubo un compañero que trabajó mucho tiempo con nosotros, que nosotros tomamos la determinación de que no era bueno que continuara con nosotros, y eso le molestó mucho a él, así que comenzó a hacer vídeos, pues, digamos, montando conversaciones telefónicas, etcétera, haciéndonos quedar a nosotros muy mal. Y en lugar de coger y decir cómo podemos ayudarnos, cómo podemos solventar este problema o lo que sea. Y también le siguió mucha gente. La gente, en lugar de hacer un juicio justo, donde uno tiene el derecho a contestar, ¿verdad?, públicamente a todo esto, pues no directamente te cargan el mochuelo, te enjuician, etcétera, apareces tú como el malo. Eso lo han hecho estos, lo han hecho los otros, y en el mismo mundo de la disidencia también hay unos atacándose a otros. Y luego, lo peor de todo es que cuando hay algo personal entre yo y tú, entonces yo hago un vídeo sobre ti, expongo un montón de cosas y a miles de personas empieza a activárseles su odio y lo tiran bien contra mí o bien contra ti, se posicionan a un lado o al otro, y esto lo que hace es destruirnos. En lugar Enrique, sí. Disculpe, perdona que te interrumpa. La verdad es que es fascinante lo que estás explicando, porque estás explicando casos concretos de cosas concretas que están pasando hoy en día y que llevan muchos días sucediendo. Estamos en el episodio número 8 de Tu Zona de Magia, todas las semanas aquí a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, los lunes, 9 de la noche, hora central de Europa. Tenemos este programa juntamente con Mireia Machí, en el que estamos entrevistando pues, a personas que tienen mucho que decir en el mundo en el que hoy vivimos. Y como siempre decimos también, no os toméis nada de lo que os estamos diciendo como verdad, sino que sencillamente llevaoslo a vuestro interior y decidir qué es lo que os está diciendo vuestro interior, vuestra parte divina, vuestra intuición, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos Expansion Network la tenemos abierta a todos los que quieran
contribuir o quieran sencillamente decir, pues no estoy de acuerdo y no lo estoy por este motivo, y a los que quieran incluso debatir con cualquiera de nuestros invitados, tenéis las puertas abiertas a hacerlo. Algo que me gustaría preguntarte, efectivamente, como tú decías, tenemos que ser inteligentes, ¿no? Sabemos lo que está pasando. Nos damos cuenta que incluso las personas que deberían estar protegidas incluso acaban yendo a la cárcel. Entonces, mi pregunta sería, obviamente tú que conoces muy bien esta y muchas otras avenidas de los derechos inherentes al ser humano, sería, ¿y existen formas en el sistema? Digo, obviamente entiendo todo lo que has dicho, pero ¿existen formas en el sistema existente, vigente, ahora mismo, desde el punto de vista de derecho, existen formas para hacer valer la soberanía individual, según tu experiencia? No, no rotundo. Es decir, existen de hecho, pero no van a tener el resultado que nosotros esperamos. Porque el resultado que nosotros esperamos nunca puede venir de un instrumento de derecho, un instrumento jurídico. Solamente pueden venir de una verdad interior y una moralidad interior, solamente. Y estaba explicando todo esto debido a eso, ¿no? Que incluso entre la gente que es de la disidencia, que se llaman despiertos, cómo los despiertos se pueden atacar unos a otros o creerse argumentos falaces que hay en un vídeo sobre mí o sobre ti. Es decir, cualquiera de nosotros que estamos hoy aquí, mañana puede estar dilapidado en YouTube, en cualquier sitio, con argumentos falaces o con incluso conversaciones recortadas, fuera de contexto, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que haya este tipo de personajes que son destructivos y que dentro tienen esa consonancia o resonancia con el odio, pues entonces nuestros sistemas de autodeterminación no van a funcionar porque van a ser destruidos por nosotros mismos, es decir, por el celo de otras personas o por, perdón. No te preocupes. Sí, No pasa disculpad. nada. No te Hay preocupes, un niño tranquilo. ahí, no puedo... Esas cosas suceden, no te preocupes. Sí, un segundito que le llame la atención. No, hombre, no. Real como la vida misma, y efectivamente los directos tienen estas cosas, pero bueno, tenemos que también, efectivamente, ¿no? Digo, tenemos que ser también conscientes pues que los niños son niños, ¿no? Y que los niños tienen que moverse y los niños tienen que ser niños en el sentido más amplio de la palabra, y aceptamos que obviamente pues que sea así. Es que está ahí el baño, entonces efectivamente, seguramente vaya. efectivamente, o sea que es todo perfecto. Muchas gracias Bueno, por todo. Entonces, estamos, mirar, comprendamos esto, nos han educado para ser competitivos. Para ser competitivos uno tiene que ser un poco psicópata, es decir, no importarle el otro que llegue a ser peor que tú, porque tú eres mejor. Entonces, si no te importa el otro, si tienes esa ausencia de empatía y además eso lo conviertes en un hábito, es obvio que el sistema crea narcisistas y psicópatas, manipuladores. Entonces, claro, estos señores pueden hacer cualquier cosa para eliminar la competencia y traen su sistema a los sistemas de soberanía y autodeterminación, con lo cual se vuelven así. Entonces, no les importa nada dilapidarte, hablar mal de ti, decir que tú eres masón, o vete tú a saber, cualquier historia, ¿no? Hay gente que tiene listas negras de los demás, ¿no? Hablando de que este es masón, el otro es de disidencia controlada. Puede que sea verdad, pero tú no lo sabes. No creo que nadie de esta gente lo sepa, de verdad, ¿no? O sea, no creo que nadie pueda probar que yo soy masón o yo pueda probar que tú eres masón o que somos disidencia controlada. Eso es muy difícil. Solamente puedes hacer conjeturas. Entonces, ¿por qué lo afirmas? Y si lo afirmas, ¿qué pruebas tienes? ¿Y qué hay detrás de esa afirmación? ¿Qué quieres demostrar con eso? Yo creo que cada uno en su corazón tiene que resonar y decir, esta persona es adecuada, no es adecuada, me resuena lo que dice, voy con él, no voy con él, pero estamos dilapidándonos unos a otros y el sistema está encantado. Y entonces esto es porque nos lo han metido tanto en el corazón y en la mente que respondemos a esto automáticamente. O sea, tú me atacas, yo te ataco, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil así que algo funcione. Por eso yo entiendo que la soberanía y los sistemas de autodeterminación pasan por un buen filtro que tiene que ver con tu soberanía interior. Es decir, ¿eres soberano de tu interior
o estás resonando con esas frecuencias de odio, de querer, no sé, de hablar mal de la policía o de hablar mal de los gobernantes, etcétera, bueno, pues no sé, no se enfada con no te enfadas con el bastón, autor inmediato de los golpes, sino con el hombre que lo maneja, dado que a su vez el hombre es manejado por la confusión, por la estupidez, etcétera, pues enfádate con los estúpidos que son, no con el hombre. Entonces dilapidamos al hombre, dilapidamos al sistema, entonces así pues es lo que el sistema quiere, que nosotros estemos siempre en esa vibración tan baja. Y luego yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Cuando veáis a alguien dilapidando a otro, mirar, ¿no? Mirar porque desde el punto de vista de la física cuántica, pues hay lo que sabemos que es la partícula y lo que sabemos que es la onda, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres una partícula, pues entonces, o un conjunto de partículas, firmas contratos en papel que son partículas, con partículas de bolígrafo y con otro señor que es un partículas también, un conjunto de partículas, ¿verdad? Pero esos contratos que nosotros hacemos en el nivel partícula, ¿cómo serían en el nivel de onda? Entonces, en el nivel de onda, para que haya un acuerdo, lo único que tiene que haber no es una firma, sino una sintonización. Es decir, tú sintonizas este canal, su frecuencia y lo escuchas, ¿no? En el caso de que sea la radio, la televisión o cualquier cosa, cuando estás en su frecuencia, entonces la sintonizas y puedes oír esto. Entonces, ¿qué pasa en el astral con todos esos seres que están hablando y que lo que quieren es la destrucción de un individuo, una comunidad, lo que sea? Y tú sintonizas con esa frecuencia porque bajas tu frecuencia ahí y entonces lo que haces es empezar a destruir. Escuchas esa voz, escuchas la voz de los arcontes, de los demonios que te dicen destruye, mira lo que estás viendo, menudo hijo de puta, hay que matarlo, hay que dilapidarlo. Y da igual lo que leas sobre él, puede ser verdad, puede ser mentira, enseguida se activa tu odio. Entonces, ¿con qué estás sintonizando? Así que hay muchos de los líderes que están sintonizando las voces del astral, de todas estas entidades, hablando todas estas locuras de cómo destruirnos a nosotros mismos y las escuchan y hacen que otros las escuchen también y entonces nos destruimos a nosotros mismos, lo que es bingo para el sistema. Igual, Enrique, a veces pasa también que las personas que nos atacan, a ver, nos señalan parte de nuestra humanidad de todas maneras. Y claro, uno puede tomarse también ese ataque como una oportunidad también de conocernos, de aprender y de conectar con algo más humilde dentro de nosotros, ver que también tenemos cosas que mejorar. Es decir, nos invita a ser más exigentes y más impecables con nosotros mismos. A veces el enemigo intenta hacernos daño, pero uno puede darle vuelta a esa energía tratando de aprovecharla, ser mejor y conectar más con nuestra divinidad, tender más a la divinidad, gracias a veces a esos ataques, ¿no? Y entonces le das vuelta, es como que debilitas el ataque. Efectivamente, mira, Mireia, este es el punto a donde quiero llegar, que es que cuando hay para mí el gran reseteo no es un gran reseteo económico, sino es un gran reseteo de la especie humana. Y cuando viene este gran reseteo de la especie humana en el sentido de crear un nuevo tipo de especie humana, y para eso hay que borrar el pasado de la que hay, o sea, la que hay, todo esto que ha sucedido aquí tiene que ser borrado. Y si quieres reiniciar una especie, tienes que borrar la anterior. Y una de las formas más fáciles, pues, es por supuesto eliminando a mucha gente de esta vida, ¿no? Más aparte, la que queda, que pueda ser reeducada, borrado su pasado, etcétera, ¿no? Entonces, en un reinicio de nuestra especie, como yo creo que va a suceder, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que los que tienen más poder en nuestra especie van a ir más allá de ese reseteo, no van a entrar en ese reseteo, no van a ser lo que otros quieren que nosotros seamos, sino van a ser lo que ellos quieren ser. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues Hollywood nos lo ha dicho, ¿no?
por ejemplo, con películas como El mundo de los mutantes, ¿no? De esos mutantes que tienen poderes psíquicos, ¿no? Y bueno, está, no sé cómo se llaman los mutantes, esto es la película de mutantes, que hay una serie, de varias películas, no me acuerdo ahora. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Que estos mutantes pues le dan miedo a la gente del mundo normal porque tienen poderes. Bueno, esos poderes que hoy en día pueden ser interpretados en Hollywood como mutantes, resulta que son poderes psíquicos que ya en Tíbet, en China, en muchísimos lugares donde practicaban los monjes, los eruditos, los anacoretas, ya ellos los tenían. Ellos habían ido más allá de esta realidad 3D y estaban, pues podían volar, pero esto está en los libros históricos, está no solamente en los libros históricos, en Tíbet hay muchísimas pruebas de ello, maestros que han metido la mano en la piedra y se ha quedado la mano incrustada en la piedra como si fuera arcilla, ¿verdad? Y está ahí los pies también en las rocas, ¿no? Con lo cual ellos demuestran que tienen control sobre los elementos, el estado físico, gaseoso, etcétera, ¿no? Pueden elevarse, pueden cambiar su temperatura corporal y esto Hollywood pues lo interpretó como mutantes, entiendo yo, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos ese poder de mutar, no nosotros, sino cualquier especie cuando es amenazada. Y yo entiendo que claro, no va a ser por supuesto como en Hollywood, pero sí podemos mutar de frecuencia en la cual la frecuencia que nosotros elegimos no es perceptible por la frecuencia de aquellos que están buscando gente para matarla o para reeducarla o implantarle o lo que sea. Yo entiendo que va a ser un juego de frecuencias donde los lugares donde estén estos mutantes, por decirlo de alguna forma, que han mutado su frecuencia a una frecuencia muchísimo más alta, y eso pasa por desarrollar pureza interior, si no, no va a pasar, por mucha más alta, entonces esta gente será imperceptible, incluso para aquellos que sean cazadores, como yo veo el futuro, ¿no? Cazadores de vidas, etcétera, pues no van a encontrarlos, ni siquiera van a pensar en esos lugares, y entonces pues habrá una raza humana que sobreviva a todo este reseteo humano que yo creo que viene. Y esto lo tuve en una visión donde unos extraterrestres me hablaron, nunca supe si es verdad o no, pero así me lo dijeron. Me parece, obviamente estamos muy agradecidos de que quieras estar aquí con nosotros en Expansion Network, que quieras compartir esto, que además pues compartas de las cuestiones de lo más íntimo, que el ser Enrique pues tiene para consigo. ¿Qué crees tú? Hemos hablado varias veces de la verdad, ¿no? Y de hecho muchas veces cuando hablamos en Expansion Network decimos que es uno de los lugares donde reside la verdad y donde dejamos que la verdad sea incluso desafiada, si tiene que serlo, ¿no? Y nos gusta que sea así, nos gusta que las personas que vienen desafíen la verdad. ¿Cómo podrías, a las personas que nos están viendo, que quizá no te conocen, que quizá no han oído hablar nunca de ti, cómo crees que pudiéramos empezar ese camino de asegurarnos de que estamos en un nivel de vibración diferente? ¿Cómo pudiéramos hacerlo para no formar parte de este sistema y del sistema que viene, Enrique? Bien, pues esto entiendo que hay dos formas, ¿no? Uno sucumbe. Yo entiendo que esto funciona a través de lo que es la frecuencia dominante. Entonces hay una frecuencia dominante que es la frecuencia de el exterminio de nuestra especie tal cual como es, ¿no? No quiere decir que no siga, pero seguirá de otra forma, ¿no? Entonces, y será una forma controlada. Ya no habrá esa libertad. Sus agendas lo dicen, no lo digo yo. Lo dicen sus agendas. Vete a la Agenda 2030 y dicen no tendrás nada, no tendrás ni siquiera tu propia ropa, en la computadora, la inteligencia artificial decide por mí lo que yo quiero hacer y no tengo nada, pero ni siquiera tengo privacidad. Bueno, te está hablando, si no tienes privacidad, te está hablando de una mente colmena, tus pensamientos son compartidos, ¿no? Entonces, lo dice su agenda, no lo digo yo. Entonces, lo que yo veo es lo siguiente, compañeros, entiendo que si tu receptor de frecuencia está en consonancia con tu propia frecuencia, pues entonces lo que vas a escuchar es diferente. ¿Cómo lo interpreto esto? De esta forma, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, nosotros vivimos en un sitio y estamos vibrando muy alto y de repente ese sitio es un sitio sujeto, por ejemplo, a un ataque como ha sido Tenerife o Maui,
ataje con rayos de plasma, que eso es horrible, se ha quemado todo y hay que estar muy, muy, muy imbécil para no ver que todos esos coches quemados, o sea, verdaderamente, de verdad es un incendio, por favor, ¿no? Eso es un ataque, ¿no? Y lo mismo en Tenerife, ¿no? De hecho, en Tenerife se ha descubierto que ya España tenía planes de... Ay, disculpar, voy a apagar ese teléfono. Un segundito, disculpar, me molesta mucho. Sí, no te preocupes. Forma parte otra vez, lo que decía antes, del directo. Estamos en el episodio número 8 de Tu Zona de Magia con Enrique Flames. El día de hoy, otra de esas personas que siempre tiene cosas interesantes y experiencias interesantes que compartir con todos nosotros. No te preocupes, Enrique, que entendemos que estas cosas pueden pasar en cualquier momento. O sea, que adelante. Sí, lo que sucede, ¿sabes qué pasa? Que como hemos tenido problemas de sonido, se me ha olvidado apagar los celulares, así que pido disculpas a la audiencia. Bueno, mirar, entiendo que si tú tienes una vibración alta y entonces estás en un sitio como el de Maui, vas a empezar a ponerte muy nervioso, vas a decir me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, le vas a decir a tu familia que por favor, y ellos también van a empezar a ver, yo también lo siento, bueno, pues vámonos. A mí me ha pasado ahora aquí donde yo vivo, es decir, he decidido mudarme ahora por la posible pandemia que se acerca y he decidido mudarme al campo y porque empiezo a sentirme muy nervioso. Entonces mi frecuencia me dice, no, ahí no puedes estar. No puedes estar cerca de una ciudad. Entonces empiezo a mudarme y eso empiezas a sentirlo. ¿Y por qué? Porque tu frecuencia está resonando con un sitio que tiene una frecuencia igual que tú. No es la que estás, entonces te vas ahí. O vas a encontrar una persona que te habla de eso. O vas a encontrar un sueño o simplemente alguien que te invita a pasar unas vacaciones en un sitio y tú de repente dices, bueno, pues me voy de vacaciones, ¿no? La empresa me las ha dado curiosamente un mes antes y te vas y de repente sucede la pandemia. Entonces tú no estabas en esa frecuencia de la pandemia. ¿Y cómo se sube de frecuencia? Bueno, pues es muy, muy sencillo. Es tan fácil de comprender cómo se sube la frecuencia. ¿Qué es lo malo? Entonces, en todo lo que es malo tú no tienes que resonar. Tienes que resonar en lo que es bueno. Y entonces empezar, por ejemplo, tú no puedes decir, a mí no se me puede explotar, pero tú estás comiendo carne. Yo he tenido que dejar de comer carne, me encanta, pero es que es verdad, si me como a otros, ¿cómo espero que los otros no me coman a mí? Entonces, si no puedes, no pasa nada, lo intentas. Si no puedes dejar de comer carne, bueno, come carne 2 veces a la semana, luego una, luego ninguna. Entonces, tienes que empezar a resonar con lo que es no hacer daño a otro. Eso es muy importante, ¿no? Y no aprovecharte de otro, porque si no se van a aprovechar de ti. Y esa resonancia la necesitas si quieres sobrevivir. Si quieres ser de la especie dominante, la parte, aquellos dominantes que sobreviven a una hecatombe de su especie porque tuvieron el coraje, el valor, la capacidad, la disposición, etcétera, ¿no? Entonces, la pureza va a ser fundamental. Lo segundo es abrirte. Si tú no te abres a la posibilidad de que puedas ser un mutante en ese sentido, de que puedas ser invisible o mostrarte invisible o todo eso, pues entonces si no te abres nunca te va a pasar. Esto es evidente, ¿no? Entonces dices, ya, pero es que yo no lo puedo conseguir. Estoy seguro que tú ni yo tampoco, ¿no? Pero es el momento donde esas cosas por nosotros mismos no las podríamos conseguir en un momento normal, pero es un momento especial. Entonces, todo te ayuda a que lo puedas conseguir. Y eso es lo que tienes que comprender. No sé si me explico con esto claro. No es que tú tengas la fuerza ahora, sino que también hay las disposiciones para que nuestra raza continúe, nuestra especie, ¿verdad? Continúe y se van a dar esas disposiciones y una va a ser la invisibilidad a través de elevar tu frecuencia o otras situaciones que se puedan dar. ¿Sí o no? Hasta aquí nos entendemos, ¿no? Sí, sin duda. Y la verdad es que es fascinante todo lo que estamos viendo. Me gustaría, antes de acabar, sin duda, preguntarte cuál sería la mejor forma en que la gente podría conocerte un poquito más, pudiera acceder a ti, pudiera preguntarte cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de acceder a ti y a tu conocimiento, Enrique? Bueno, en nuestra página no-consiento.org, pues la hemos reformado ahora, todavía nos queda algún poquito, pero bueno, siempre ahí aparecen cómo contactarnos o cómo seguirnos o cómo seguir nuestros procesos. Y últimamente quiero decir que en la soberanía, en los documentos que nosotros hemos hecho, documentos de autodeterminación, ahora lo que pretendemos es dar el próximo paso,
que no es solamente un instrumento jurídico, sino va a ser un instrumento de verdad, algo que carga una verdad, y pretendemos que esa verdad y la frecuencia que la sostiene tenga más poder que un instrumento jurídico. Así que esa es como vemos la transformación. A través de subir nuestra frecuencia, también el poder de nuestros documentos también sube su frecuencia. Esa sería la idea, ¿no? Pero bueno, hay muchas más técnicas. Muy bien, muchas gracias. Mireia, ¿alguna cuestión más antes de cerrar esta entrevista con Enrique? Pues nada, me ha alegrado mucho conocer que estás en una versión como 3.0 de la academia, de la formación que estás entregando, estás pasando a un siguiente nivel y me gusta mucho esta invitación que haces a ser soberanos desde dentro. Y bueno, quiero que quede un poquito ese mensaje, ¿no? Que empecemos por ahí, que obviamente la documentación ayuda a que uno se sienta con más confianza y con más seguridad, pero siempre sin perder esa perspectiva, ¿no? de esa libertad interior que hay que cultivar. Antes de que me vaya, si queréis saber un secreto, no sé si hay tiempo. Adelante, adelante. Mientras sea rápido, hay tiempo. Bueno, pues mirar que vivimos en un mundo de representaciones, ¿no? Cuando tú tienes tu carnet de identidad nacional, pues estás representado ahí, tu cara está ahí, vives en un mundo de representaciones. Por ejemplo, varios ceros y unos compilados de una determinada forma hacen que se vea también una imagen aquí, que podamos interactuar, pero unas cosas dependen de otras, ¿no? Y el mundo está lleno de representaciones. Un mensaje de WhatsApp representa nuestras emociones, etcétera. Entonces, en un mundo de representaciones, el papel que te representa es muy importante. Fijaros aquellos muñecos de vudú que representan a una persona cuando el mago del vudú quiere hacerle daño, ¿no? La representa. Entonces hay una conexión entre la presentación y la representación, es decir, entre lo real y lo que lo representa, que no es real. No es real, pero lo representa. Hay una conexión. Entonces también hay una conexión en un altar, de un mago o de un, ¿cómo se llama? Un chamán, ¿verdad? Hay unos altares ahí. Incluso en la iglesia hay la representación de Jesús. No es Jesús. Ese muñeco en una cruz no es Jesús. Lo representa. Y por lo tanto hay un poder en la representación. Entonces, si nosotros comprendemos esto, y es el próximo paso de nuestra academia, lo que es la representación y la conexión con la realidad, entonces descubrimos el mundo mágico de la alquimia. En este caso, podemos llamarle magia, ¿no? Porque la alquimia es más relacionada con los elementos, el plomo y el oro, y la magia sería representando o conectando con las circunstancias que te impiden llevar a cabo tu propósito, poderlas manejar. Bueno, pues entramos en ese mundo mágico desde los papeles de la soberanía. Excelente. Muchísimas gracias, broche de oro. Me encanta la alquimia. Esta conversación tenemos que tenerla en otro momento. La verdad, muchísimas gracias otra vez en nombre de Expansion Network por estar aquí, Enrique. Es un placer volver a reencontrarnos contigo. Y como siempre, aquí tienes tu casa. Gracias, miles de gracias. También un placer. Espero veros más. Gracias. Exacto, muchas gracias. Mireia, como siempre, un honor. Muchísimas gracias. Igualmente, Ángel, que estéis muy bien. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a los que nos habéis visto desde todos los canales. Muchísimas gracias por estar aquí. Os agradecemos muchísimo vuestros comentarios, todos los que habéis hecho en el chat. La verdad es que sin vosotros, como siempre, nada sería posible. Os mandamos un gran abrazo a todos, os queremos mucho y os esperamos otra vez en el episodio, que será el episodio número 9, que no será el día 18, sino que será el día 25 de septiembre, ¿de acuerdo? El próximo episodio será el día 25 de septiembre, otra vez aquí en vuestra casa, en Expansion Network. Será el episodio número 9 de tu zona de magia. A las 2 de la tarde será un lunes 25 de septiembre. Lunes a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, 9 de la noche, hora central de Europa. Como decía antes, os queremos. Gracias por vuestra participación, gracias por vuestro amor y vuestro cariño. Hasta pronto. Chao.